Sí, decías lo de la emoción, es importante diferenciar, la emoción no es un sentimiento, es diferente, la emoción es más cortoplacista, no pasa por la parte del raciocinio, tú sientes una emoción deprisa y corriendo, la alegría, el asco, la ira, la sorpresa, y el sentimiento es una racionalización de la emoción, que es la culpa en este sentido. Y efectivamente la culpa, y además dura más, es decir, la emoción tú la tienes a corto plazo, el sentimiento te dura mucho más tiempo. Y efectivamente la culpa acompaña a muchas personas y la acompaña para mal. De hecho, yo estaba viendo antes en la sesión de control, y yo creo que muchos políticos no sentirán mucha culpa, porque la culpa tiene un componente de voluntariedad. Es decir, para sentir culpa tú tienes que hacer algo adrede, algo consciente, algo con la intención de hacer daño. Y aquí me parece interesante también diferenciarlo de la responsabilidad. Y es que hay muchas personas, en consulta tengo muchas personas que desgraciadamente tienen esa culpa mantenida en el tiempo, y realmente lo que están equivocando es la palabra, ¿no? El sentimiento, no es culpa, es responsabilidad. La responsabilidad es que tú haces un daño a otra persona, pero no tienes la voluntad, quedaros con ese término, no tienes la intención de hacerle daño. Vale. En la culpa sí quieres hacerle daño. Eso es diferente, porque la responsabilidad tiene un coste emocional mucho más bajo que la culpa. ¿Es donde ha habido un incremento de sentimientos de culpa importante? En la pandemia. En la pandemia, por personas que a lo mejor no han podido estar cerca de sus seres queridos, por personas que no han podido acompañar a personas mayores que se nos han ido, por ejemplo. Y ahí ha aparecido ese sentimiento de por qué no lo hice, por qué no estuve más cerca. Suele tener mucha cabida la culpa cuando alguien desaparece, que son las peores de las culpas, porque ya no puedes revertir lo que hayas hecho, ni tampoco puedes de alguna manera contrastar, ¿no?, con esa persona el daño que ha experimentado. Pero en la culpa, Silvia, había personas que por ejemplo, largo en el tiempo además de muchos meses, en cuanto a tenía que haber hecho esto, si hubiese hecho esto a lo mejor mi padre no hubiese fallecido en estas circunstancias. La pandemia fue tremendo para eso, tremendo. Y para los sanitarios, ojo, también hay que decirlo, los sanitarios tenían esa frustración. Al final los sanitarios tenemos una programación de intentar salvar la vida de una persona, ¿no?, o por lo menos darle calidad de vida. Y en la pandemia había muchos sanitarios que sentían esa frustración y a veces esa culpa. Yo he tenido en pandemia muchos sanitarios diciéndome, es que yo tendría que haber salvado a esa persona, evidentemente sabiendo que la pandemia nos pilló a todos de aquella manera, ¿no? Y esa culpa, como digo, deteriora muchísimo el equilibrio individual, ¿no?, porque afecta a la autoestima, afecta al autoconcepto, y de alguna manera eso te va deteriorando y llega incluso a generarte una depresión. Porque hay personas que tienen ese punto de rumiación. Incluso algunos me llegan a decir, me va a dar igual lo que tú me digas, me voy a sentir culpable toda mi vida. Y tenéis que redirigir eso, no es nada sencillo. Eso es como hay que la culpa hacer. te va erosionando, te va carcomiendo. Claro. Oye, pues mira, lo primero es aceptarla. Es decir, yo no intento cambiar el sentimiento de una persona. Cuando llega alguien y me dice, me siento culpable, vale, yo respeto tus sentimientos. Ahora vamos a trabajar si realmente hay una parte de culpa, que por cierto, a veces el sentimiento de culpa está bien traído. Es decir, hay gente que ha hecho daño a voluntad a otra persona y yo no intento cambiar el sentimiento por el de responsabilidad. Vale. Muy bien, eres culpable, vamos a trabajar esa culpa. La culpa, que es la culpa sana, que se le llama, es una culpa de aprendizaje. Es decir, no está mal sentirse culpable siempre que esté orientado al aprendizaje y sobre todo siempre que intentes resarcir el daño que has hecho. Porque te puedes sentir culpable, pero si no has hablado... Yo me he encontrado con personas que dicen, me siento culpable, ¿habla con esa persona? No. Pues muy bien, te sientes culpable, pero no intentas aliviar el daño que has solucionar, claro. provocado, claro. Intentas solucionar, efectivamente, Sergio. Claro. Claro, también tenemos que tener en cuenta que el ser humano necesita encontrar causas y motivos a lo que ocurre. Y a veces la culpa es autoculpa, en el sentido de me siento culpable por esto que he hecho, y a veces la culpa es hacia afuera. Es decir, si algo ha pasado y yo no le encuentro explicación, a lo mejor yo no me siento culpable, pero te voy a señalar a ti. Y la culpa te la he hecho a ti. Un poco para encontrar esas causas, ¿no? Y tú mencionabas la educación. La educación es que lo es todo. Es todo, ¿verdad? Es todo. Es que vosotros que tenéis hijos, es que eso desde el principio. Hay que enseñar a los niños y a las niñas a diferenciar los sentimientos, ponerle nombre. ¿Sabéis la película esta de Inside Out? Sí. La película de los sentimientos, de las emociones. Es que hay que enseñarles realmente, porque a veces no sabemos poner la etiqueta correcta a lo que estamos sintiendo, ¿no? Yo lo veo siempre con interés, porque todo lo que sea sumar me parece fantástico, pero no estoy muy de acuerdo. O sea, yo no creo que haya... La genética tiene una influencia no solamente en este tema psicológico, sino también lo biológico. La genética nos predispone, pero no hay una causa-efecto directa. Quiero decir, me resisto a creer que lo que hayan hecho nuestros padres haya un peaje siguiente a los hijos o a los nietos, ¿no? Al final cada uno creo que somos responsables de las conductas que hacemos en nuestra vida diaria, lo que hagan nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ¿no?
Yo creo que eso es una cosa que se tiene que dar ahí. Si los científicos avanzan más y somos capaces de, bueno, de eliminar esa culpa tipo karma, parece, ¿no? del antepasado, sí. Yo creo que todo lo que sea sumar al bienestar de la persona, bienvenido sea. Pero yo de momento soy cauto en esas investigaciones.